Libros para entrenadores, episodio 1. Sports Injury Prevention and Rehabilitation. Bienvenido al podcast Libros para entrenadores. Para mejorar como persona y como profesional hay que seguir aprendiendo día a día. Si te paras, estás perdido. Hoy en día el valor añadido de cualquier profesional o empresa es el conocimiento. Sin embargo, cada día hay más y más información relacionada con el mundo del entrenamiento y de la salud, y el problema principal hoy en día no es acceder a ella, sino saber filtrarla. Si me lo permites, me gustaría ayudarte a filtrar toda esa información y plasmártela en conocimiento aplicable en tu trabajo diario. Seguro que tú también habrás pensado, no tengo tiempo para leer, tengo que trabajar o tengo que entrenar, otra excusa de esta. Pero de verdad no tienes para leer 15 minutos todos los días, por ejemplo mientras desayuna, o merienda, o espera el autobús, o cuando vas en metro o en avión. Bueno, en esto también te puedo ayudar, siempre que quieras. Te resumiré en cada podcast los mejores libros sobre entrenamiento, redactación de lesiones y salud. Hola, buenos días a todos, soy Antonio Piepoli y estamos aquí con el primer episodio de nuestro podcast Libro para Entrenadores. Después del primer podcast, que era el prólogo y la presentación de este programa, hoy sí que vamos realmente a empezar con nuestros libros. Hoy os traigo un libro que para mí es el mejor libro que he leído sobre prevención y redactación de lesiones. El mismo título lo dice. Ese libro está editado por Lewington y Joyce, dos fisioterapeutas y entrenadores de fama mundial. Bueno, ese libro es un libro que trata sobre todo, como hemos dicho, de prevención y redactación, pero nos va a dar muchas pistas también sobre entrenamiento. Una de las partes más interesantes que tiene ese libro es el enfoque interdisciplinar. Así es, tanto que cada capítulo es escrito por un diferente profesional y especialista en cada temática. Hay médicos, hay fisioterapeutas, hay entrenadores, hay biomecánicos, hay fisiólogos, hay científicos y hay gente que trabaja en campo. Así que, nos ofreces una visión holística de todo lo que es la prevención, la adaptación de lesiones y el entrenamiento. Un punto fundamental también que difiere este libro de muchísimos artículos que habéis podido leer sobre redactación es la diferencia entre la vuelta a la competición y la vuelta al juego. Más adelante profundizaremos más en esas diferencias. Este libro está dividido en 6 partes fundamentales y vamos a empezar a analizar y revisar una a una todas estas partes. En la parte 1 el autor nos presenta lo que él define como el equipo de rendimiento. ¿Qué entiende Joyce y Lewington por equipo de rendimiento? Bueno, entiende un poco el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar que tiene que darse dentro de un equipo técnico, dentro de un equipo médico, dentro de equipos de rendimiento, como puede ser dentro del fútbol, dentro del rugby, pero incluso llevándolo más a nuestro campo, quizá aquellos que estén lejos de los deportes y no más cerca de la clínica o de los centros de entrenamientos, aquel trabajo que tiene que pasar entre los diferentes profesionales, intercambios de conocimiento. ¿Para qué? Para que el lesionado, el deportista, esté en las mejores condiciones posibles para su recuperación. Como veremos a lo largo del libro, no solo es importante la parte de entrenamiento más relacionada con el entrenador, sino también otros aspectos fundamentales como puede ser la nutrición, la psicología, la fisioterapia, la medicina. Un enfoque es muy global. Joyce nos pregunta algo al inicio de la primera parte de ese libro, una pregunta reflexiva. Lo que pregunta es que si no estamos preparados o cualificados para preparar y entrenar a un deportista antes que se lesione, ¿cómo podemos
pensar de poder recuperar un deportista lesionado, entrenar una persona que tiene una lesión para devolverlo a niveles de competición. Una reflexión muy interesante que deberíamos hacer cada uno de nosotros, cada uno de los profesionales que se relacionan con un deportista lesionado. Es fundamental tener ese conocimiento. Ese libro pues nos acerca bastante a esos conocimientos, pero claro, luego hay que llevarlo a las prácticas. Otra cosa que diferencia Joyce dentro de este libro es la diferencia entre rehabilitación y readaptación. ¿Por qué? Porque la rehabilitación, desde su punto de vista, desde el punto de vista de estos autores, se focaliza más en la lesión, en recuperar el tejido lesionado o operado. Es decir, fundamentalmente la rehabilitación es más una medida de protección de un tejido, de recuperación de este tejido, más que la preparación de un atleta, de un deportista, de una persona para la competición. Así que la diferencia fundamental donde está es que la adaptación se centra más en el atleta, desde el punto de vista de lo que puede hacer, no lo que no puede hacer, más que desde el punto de vista de protección, desde un punto de vista de ayuda a este deportista, un soporte al deportista, a la persona, no a la lesión, a la persona, para hacer lo que sí puede hacer en las determinadas fases de recuperación hasta la vuelta a la competición. Está claro que cuando empezamos, cuando recién operado o recién lesionado, no son muchas las cosas que podemos hacer. Pero sin embargo siempre hay siempre hay un movimiento sin dolor que puede realizar ese deportista, o hay determinadas actividades que sí puede hacer ese deportista, y ahí es donde tenemos que incidir, no tanto en lo que no puede hacer. Esta parte es más enfocada a la fisioterapia, la rehabilitación, que tiene que proteger el tejido lesionado. Nosotros tenemos que focalizarnos en hacer lo que sí puede hacer. Por ejemplo, imagina una lesión de rodilla, pues probablemente en la primera fase ese deportista no podrá correr, pero puede, por ejemplo, hacer actividad cardiovascular en un ergómetro manual, pues sí. Puedes entrenar todo el tren superior como si estuviera sano, pues claramente sí. Puede entrenar la otra pierna que no está lesionada, claramente sí. Puede entrenar el tobillo o la cadera de la pierna que está lesionada, claramente sí. Entonces vamos a focalizarnos más en lo que sí podemos hacer y más que en lo que no podemos hacer. Si nos focalizamos en todo lo que no podemos hacer, incluso tanto nosotros como profesionales como el mismo deportista se va a sentir muy frustrado. Así que ¿en qué consiste la readaptación? Pues en el desarrollo de todas aquellas competencias atléticas, pero no solo, también psicológicas, que necesita un deportista para poder competir. Y sobre todo nos enfocaremos en cómo se mueve ese deportista. Al final, si esa lesión ha sido, por ejemplo, no ha sido una lesión traumática por un impacto, sino quizás por un cambio de dirección, por un mecanismo lesional como puede ser un aterrizaje de un salto, es muy probable que el deportista no estaba del todo bien. Estaba sano, no tenía esa lesión, pero no estaba del todo bien. Y de ahí que apareció esa lesión, que se produjo esta lesión. Tenía ya toda la papeleta, podemos decir, para poder lesionarse. Así que hay que trabajar todo aquello déficits, unos debido a la lesión, posterior a la lesión, y otros que son previos a la lesión, que nunca quizá ha trabajado ese deportista o quizá no suficientemente para poder estar bien. Por otro lado, hay que preparar para la carga de la competición. Hay muchísimos estudios que demuestran que la carga competitiva, es decir, el esfuerzo que tiene que realizar un deportista dentro de la competición, es superior a la que normalmente se hace el entrenamiento. Si nosotros queremos preparar a un deportista para la competición, como mínimo se tiene que acercar esa intensidad de entrenamiento a la intensidad de la competición. Hay estudios muy interesantes que demuestran cómo realizar sprints repetidos a alta intensidad que se acercan a la intensidad del partido reduce el riesgo de lesionarse, por ejemplo, los isquiotibiales dentro de un partido. Si yo nunca hago sprints a esa intensidad, es muy probable que cuando yo lo haga mi cuerpo no esté preparado y me lesione. Así que preparar al deportista a la carga de competición. Otro punto muy interesante que trata Joyce en esa primera parte del libro. Y como he dicho antes, pues la diferencia entre la vuelta al entrenamiento y la vuelta a la competición. No es lo mismo que el deportista esté preparado para entrenar que para competir. No solo desde el punto de vista de carga física, sino desde el punto de vista de cargas psicológicas. Está claro que si yo tengo que volver en una final de copa, no es lo mismo que tengo que volver a entrenar con mis compañeros en un entorno mucho más tranquilo, mucho más relajado y mucho más controlado.
Así que ahí, pues, la figura del psicólogo, la figura del entrenador, del coach son fundamentales. Nosotros, desde mi punto de vista, bueno, mi rol como preparador físico y redactador de lesiones es hacer que el deportista esté en las mejores condiciones físicas para poder afrontar la competición. Yo siempre digo a los deportistas que me vienen lesionados que voy a intentar que estén en las mejores condiciones posibles, no las mismas condiciones pre-lesión, sino aún mejor. Es decir, voy a sacarle todo su potencial y para ello hay que trabajar y trabajar mucho, ¿no? Y esto un poco es lo que habla Joyce en el primer capítulo de la primera parte. En el segundo capítulo de la primera parte está más enfocado al entrenamiento de fuerza como medida de prevención y readaptación de lesiones, rehabilitación de lesiones. Aquí hace otra vez hincapié en la importancia del equipo interdisciplinar que tiene que conocer la dosis de entrenamiento, la carga externa que nosotros damos a ese deportista en la respuesta a ella del deportista. Es decir, yo no puedo realizar lo mismo entrenamiento o no puedo asumir que el mismo entrenamiento provocará la misma respuesta a los diferentes deportistas e incluso dependiendo de la etapa donde estoy, en la fase de adaptación en la que estoy con ese deportista, puede suponer el mismo entrenamiento respuestas completamente diferentes. Entonces tengo que estar continuamente monitorizando y controlando esa carga y conocer la respuesta que puede provocar esa carga dentro del deportista. Otro concepto fundamental es diferenciar entre prevención de lesiones, reducción de riesgo lesional. Realmente no podemos prevenir al 100% todas las lesiones, pero sí podemos reducir el riesgo de lesionarnos. ¿Cómo? Bueno, analizando los diferentes factores de riesgo y intentar reducir esos factores de riesgo o la presencia de esos factores de riesgo. Porque la suma de todos esos factores de riesgo, no un solo factor de riesgo, no lleva a la lesión, sino estamos hablando de sistemas complejos, necesitamos muchos factores para que una persona se pueda lesionar. No solo una debilidad de cuádriceps o una debilidad de un músculo en particular va a hacer sí que ese músculo se lesione o que una articulación se lesione. Necesito muchos factores, como hemos dicho antes, tanto desde el punto fisiológico como desde el punto psicológico, tanto desde el punto de vista biomecánico. ¿Cómo puedo hacer para reducir ese riesgo? De manera muy global, por un lado, reducir el estrés sobre un tejido. ¿Cómo? Pues reduciendo las alteraciones dentro de un movimiento, mejorando la biomecánica del movimiento de una persona. Es decir, si siempre esta persona cuando aterriza de un salto se produce un valgo dinámico de rodilla, muy probable que determinadas estructuras estén sufriendo un estrés mayor que otras. Modificando ese aterrizaje es muy probable que reduciré el estrés sobre determinadas estructuras. Por otro lado, podemos aumentar la tolerancia de carga de los tejidos, pues imaginamos que hay una alteración estructural que no podemos modificar y tenemos que vivir con ella. Bueno, tengo que mejorar la capacidad de ese tejido para que soportes ese estrés a lo que se ve expuesto durante la competición, durante el entrenamiento o incluso durante la vida diaria. Por otro lado, hay que manejar la fatiga. Tenemos que saber hasta dónde puedo llevar un atleta, hasta qué punto arriesgarme sin que éste llegue a lesionarse, aumente demasiado el riesgo de lesión y suponga una mejora en el rendimiento de ese deportista. Y eso es fundamental. En una primera fase de readaptación, por ejemplo, siempre nos arriesgamos muy poco, pero está claro que dentro de la competición el riesgo aumenta. Así que tenemos que estar preparados a ese aumento de riesgo. Propone en ese segundo capítulo de la primera parte un modelo de riesgo de lesión. Es decir, siempre nos tenemos que basar en algunos modelos para tener una idea de lo que tenemos que hacer y de los pasos a seguir. Es fundamental primero estudiar la incidencia lesional que puede haber dentro de un deporte en particular. Es decir, de qué se lesionan esos deportistas en su posición, en esa fase de competición. Bueno, una vez identificado cuáles son las lesiones más frecuentes, por ejemplo, imaginamos que son tobillo, rodillas, cadera, las lesiones más frecuentes en fútbol, hay que entender cuáles son y buscar identificar los factores de riesgo. ¿Por qué se lesionan tobillo, rodilla y cadera? Bueno, porque es un deporte donde se corre mucho, se salta mucho, se cambia mucho de dirección. Vale, pero ¿y por qué se lesionan? Quizá pues una falta de movilidad, o quizá una falta de fuerza, o quizá una alteración del patrón motor. Hay que identificar esos factores de riesgo y analizarlo, estudiarlo, valorarlo. Más adelante veremos qué valoraciones proponen los autores dentro de ese libro. Luego entender los mecanismos de lesión.
¿Qué son los mecanismos de lesión? Aquellos movimientos donde se produce la lesión. Cuando yo he ido acumulando muchos factores de riesgo, hago un movimiento, como puede ser un cambio de dirección, un aterrizaje, un lanzamiento, ahí donde me lesiono. Pues hay que estudiar esos mecanismos lesionales, la biomecánica de esos mecanismos lesionales, y dentro de la segunda parte de ese libro veremos cómo se analizan esos diferentes mecanismos. Luego diseñar una valoración para ellos, es decir, tengo que aprender a crear test para valorar ese factor de riesgo, si está presente o no, en qué medida está presente y cómo se mueven esos deportistas. Y finalmente, diseñar un entrenamiento basándome en todos estos factores. Algo muy interesante que ya presenta en este capítulo y luego estará presente en muchos otros, es el enfoque basado en criterio de progresiones. ¿Qué quiere decir con esto? Los autores proponen que cuando estamos recuperando una lesión no nos basemos en el tiempo. Habría escuchado muchas veces, bueno, es para un ligamento cruzado anterior de 6 meses a un año para volver a competir. Bueno, esto es un error, porque claro, el tiempo de recuperación del tejido no se equipara, no se relaciona directamente con el tiempo de recuperación de la persona, del individuo, del deportista. Entonces tenemos que basarnos en criterios de progresión, establecer objetivos a corto, medio y largo plazo para poder volver a la competición. En el tercer capítulo de esta primera parte se analizan los factores psicológicos que pueden ser factor de riesgo para una posible lesión o hacer que el deportista no esté preparado para la vuelta a la competición. La clave que todo especialista de lesiones debería considerar, según los autores, desde el punto de vista psicológico, es mantener un ambiente positivo de confianza, reducir el estrés que tiene este deportista, monitorizar el sueño y la nutrición, que son esenciales tanto para la prevención de lesiones como para la rehabilitación, y tener en cuenta el aislamiento y la soledad, que son muy comunes dentro de la rehabilitación. Así que se recomienda que el deportista se involucre activamente dentro de su proceso de rehabilitación, que entienda su proceso de rehabilitación y que esté ya dentro del equipo lo antes posible, no para hacer lo mismo que hace el equipo, pero para estar dentro de un entorno que lo anime a superarse, que lo anime a volver a competir. Tanto los autores como yo tenemos la misma idea sobre la lesión. Para nosotros la lesión es una oportunidad para trabajar a todo aquello que no hemos trabajado. Además, devuelva al atleta con más fuerza, porque has podido superar un momento difícil. No todos los momentos van a ser fáciles dentro del rendimiento de un deportista, así que tiene que aprender a superar todo ese movimiento. Y al final concluye esa primera parte con el apartado de nutrición. Está claro que determinados alimentos o determinada estrategia nutricional pueden favorecer, por ejemplo, el catabolismo o el anabolismo, la inflamación de un tejido, y eso ralentizar mucho el proceso de recuperación. Luego nos podemos encontrar con procesos de atrofia muscular dentro de determinados tipos de lesiones, y la nutrición puede ayudar a ese aumento de la hipertrofia muscular, que es fundamental para la funcionalidad y la salud de nuestro deportista. En la segunda parte hablamos de competencias atléticas. Como hemos dicho antes, la readaptación consiste en dotar al deportista de todas aquellas competencias que necesita para volver a la competición. Esa parte, sobre todo el capítulo 8, escrito por Nick Wickelman, el creador de Athlete Performance, ahora se llama Exos, habla de la importancia de crear un perfil atlético a través de test cuantitativos, como puede ser el sprint, salto, fuerza, agilidad. Siempre cuando el deportista puede, lo ideal es hacerlo antes de la lesión y luego hacerlo a lo largo del proceso de readaptación para comparar el estado del deportista previo a la lesión y post-lesión, y además eso nos va a permitir comparar ese progreso de ese deportista, cómo venía el día 1, el día 2, el día 3, semana 1, mes 1, hasta la vuelta a la competición. Se habla también de la importancia que tiene la cadena cinética dentro de la lesión, cómo puede afectar esa lesión. Por ejemplo, en el capítulo de lanzamiento nos explicarán cómo una mala transferencia dentro de las extremidades inferiores hasta el tronco, hasta llegar al brazo, esta mala transferencia de fuerza puede afectar a la salud del hombro del lanzador. Así que es muy importante trabajar toda la cadena cinética. En los capítulos 9, 10 y 11, que la verdad tengo que decirlo, son mis favoritos, se habla de la biomecánica de carrera, de aterrizaje, de saltos y de lanzamiento. Se analiza esos mecanismos lesionales. Los autores han hecho un trabajo fantástico para desglosar cada una de esas partes
y la verdad que os aconsejo obviamente leerlos. Y la importancia de esto tanto para la prevención como para la readaptación como para la mejora de rendimiento, entender cómo se mueve un deportista, cuál podría ser su patrón ideal, ¿vale? Y acordamos que el patrón ideal es individuo dependiente, no existe un patrón individual general, sino un patrón individual dependiendo de las características que tiene un deportista. Y ahí es donde tenemos que trabajar, analizar. En el capítulo 12, escrito por Lynn Barton y Gray Cook, autores y creadores del FMS, del Functional Movement Screen, hablan del Core Stability, de estética versus función. Tenemos que trabajar para mejorar la estética de nuestro core, de nuestra pared abdominal, o más tenemos que trabajar sobre la funcionalidad, sobre el control que tenemos de esta musculatura y de nuestro sistema nervioso sobre esta musculatura para reducir, como hemos dicho antes, el estrés de los tejidos, en este caso de la columna, para mejorar la transferencia entre extremidades inferiores y superiores y de superiores a inferiores, y para reducir las lesiones incluso en columna, que luego tenemos un capítulo excepcional solo sobre espalda. Aquí este capítulo nos deberíamos detener bastante en su lectura y su entendimiento, porque aquí no solo nos habla de la importancia que tiene evaluar, sino cómo evaluamos. ¿Qué pasamos antes? ¿Qué pasamos después? ¿Qué es test? ¿Cómo lo relacionamos entre ellos? Esto será una de las partes prácticas que luego deberemos aplicar al final de este libro. Es decir, aprender a identificar los tests más interesantes, solo aquellos tests que me van a dar la máxima información posible, y cómo puede sacarle el máximo jugo a estos tests. El capítulo 13, finalmente, escrito por Anthony Blazevich, un gran biomecánico, nos habla sobre la importancia que tiene la amplitud de movimiento, la flexibilidad y de los pros y los contras que tienen los ejercicios de estiramiento antes y después de la performance. En la parte 3 hablamos del proceso de lesión, de la prevención y de la vuelta al rendimiento. Esa es la parte central del libro. El capítulo 3 y el capítulo 4 es donde más se habla de lesiones. En el capítulo 3, donde se habla en general de las lesiones musculares, de las lesiones tendinosas, de las lesiones del hueso, del dolor y de cómo determinar la vuelta a la competición. Mientras en la parte 4 es donde se habla en específico de las diferentes partes del cuerpo, es decir, lesiones en el cuello, en el hombro, codo, muñeca, rodilla, cadera, espalda, tobillo y pie, incluso tibia. Así que esos dos capítulos, si no queréis leer todo el libro, centraron mucho en esa parte. En el capítulo de lesiones musculares, por ejemplo, nos habla de cómo respetar la función, la arquitectura del músculo, la fibra muscular, la fisiología de esos músculos para una correcta recuperación del tejido muscular. ¿Y qué hacer mientras se está recuperando ese tejido? Es decir, mientras el fisioterapeuta se centra en proteger ese tejido, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de la readaptación para volver lo antes posible a la competición? Pero no solo lo antes posible, sino en las mejores condiciones posibles. Y nos pone también unos criterios de progresión para superar las diferentes fases. En el capítulo 12 nos habla de la tendinopatía, del rol que tiene el tendón dentro del rendimiento deportivo como una estructura elástica capaz de transferir fuerza con el menor gasto energético. Entendiendo eso, entenderíamos cómo entrenar esos tendones, cómo recuperar de una tendinopatía. Una tendinopatía no es otra cosa que una respuesta maladaptativa a la carga, así que hay que modificar la carga y así podríamos recuperar una tendinopatía. Tener en cuenta que tendinopatía y dolor no van siempre de la mano, y eso también lo analizan muy bien Joyce junto al gran David Butler en el capítulo de dolor. No hablará de factores de riesgo en la tendinopatía y no pondrán incluso ejemplos de rehabilitación, diferentes tendinopatías rotulianas, del tendón de Aquiles, y cuándo al final puede volver un deportista a la competición. En el capítulo 16 finalmente no habla de lesiones del hueso. ¿Qué diferencia la lesión del hueso de otras lesiones? ¿Qué cargas tenemos que darle al hueso? Si os dais cuenta, todo siempre es una reacción de carga. Por ejemplo, un tendón, para recuperar necesitas sobre todo fuerzas de tracción para estimular aquellas moléculas que van a producir nuevos colágenos para producir al final nuevo tendón que nos va a permitir esa transferencia de energía. Y el hueso lo que necesita sobre todo fuerzas de compresión. Fuerzas de compresión otra vez para producir nuevo tejido óseo más saludable, más resistente, más flexible, capaz de transferir mejor la fuerza. En el capítulo 17 finalmente profundizan mucho sobre temas de dolor, aunque si queremos profundizar aún más abordaremos dentro de ese podcast en episodios sucesivos
otro libro fantástico explicando el dolor de David Butler y Lorraine Mosley. Así que podéis leer rápidamente ese capítulo que un poco resume de este libro, pero luego iremos resumiendo nosotros en siguiente podcast ese fantástico libro. En el capítulo 18, donde se habla de determinar cuándo puede volver al juego, es el capítulo clave del libro. Lo repito, capítulo clave del libro. Tenemos que leer y entender perfectamente ese libro, porque si no, todo lo demás no tiene sentido. ¿Qué es lo que tenemos que buscar para que un atleta vuelva a la competición de manera segura? Primero, movimiento sin dolor. ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que tener un movimiento sin dolor en aquellos movimientos específicos del deporte. 2. Fuerza y potencia restaurada por lo menos a los niveles precompetitivos, aunque yo aconsejo mucho mejor de los niveles prelesión. Resistencia a la fatiga, es decir, que nos fatigamos cada vez más tarde ante el mismo esfuerzo, antes movimientos de alta intensidad. Normalmente en los deportes hay movimientos de alta intensidad, así que no vale con moverse lentamente o con moverse con muy poca intensidad y luego volver a una competición de alta intensidad. Hay que entrenar a alta intensidad. ¿Cuándo? Pues sobre todo en las últimas fases de readaptación. Y cuarto, desde el punto de vista psicológicos, tiene que tener el deportista confianza. Los autores subrayan otra vez el trabajo interdisciplinar. A la hora de volver a la competición, la decisión tiene que ser de todo el equipo disciplinar, incluido el deportista. Para eso tenemos que utilizar indicadores claves, simples y objetivos y subjetivos. Los dos no interesan. También desde el punto de vista subjetivo del deportista le interesa saber cómo se siente, cómo está, para poder pasar de una fase a otra y finalmente para poder volver a la competición. Utilizaremos para eso test tanto cuantitativos como cualitativos. Y otra cosa que tenemos que hacer continuamente es monitorizar los progresos. Eso nos servirá a nosotros para saber si estamos haciendo las cosas bien y por otro lado nos permitirá que el deportista tenga adherencia al tratamiento viendo que está mejorando. Aunque falta quizá para volver a la competición, pero está mejor del día que se lesionó. Y eso es fundamental. Adherencia al tratamiento es uno de los puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con deportistas. Sin adherencia al tratamiento, pues no hay tratamiento. En la parte 4, como he dicho antes, los autores nos presentan desde un enfoque práctico basado en la evidencia la readaptación de deportistas con lesiones en diferentes partes del cuerpo, desde el cuello hasta pie y tobillo. Y cada readaptación, cada capítulo está estructurado en base a criterios de progresión. Otra vez, lo volvemos a repetir, esos criterios de progresión que son nuestra guía dentro de la readaptación físico-deportiva, a través tanto de valoraciones cuantitativas como cualitativas. Os invito a leer cada capítulo y sobre todo a aplicar y comparar con lo que estáis haciendo vosotros normalmente con estos tipos de lesiones o esos tipos de deportistas. Parte 5. Ya tenemos que manejar un atleta que estás entrenando, o desde el punto de vista de prevención, o ya cuando ha vuelto a la competición. Entonces en ese capítulo vamos a encontrar, en esa parte vamos a encontrar capítulos relacionados con manejo de la dosis de entrenamiento, pretemporada y temporada, que pasa muchas veces que en la pretemporada se lesionan muchos deportistas, porque es muy probable que en el off-season, es decir, fuera de las competiciones, en las vacaciones, los deportistas pierden muchísima capacidad de tolerancia a la carga porque se desentrenan. En 4 semanas podemos desentrenarnos de manera bastante significativa. Así que tendríamos que mantener una carga crónica durante las vacaciones para luego, cuando volvemos a la pretemporada, no haya esos picos de carga que pueden hacer que nos lesionemos. Luego, otra cosa fundamental, que hay que controlar esa carga de trabajo. Tenemos que monitorizar esa carga de trabajo, como pues con diferentes herramientas. Podemos controlarla incluso simplemente con la percepción del esfuerzo, con la RPE, o podemos controlarla con otros factores, como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca misma, en fin, un sinfín de estrategias. Luego nos habla también en este capítulo de la estrategia para optimizar la recuperación post y entreno. Entre ellos no hablas de masaje, no hablas de nutrición, no hablas de mejorar el sueño y otras estrategias que me parecen muy muy interesantes. Y finalmente, en el último capítulo de este cuarto apartado, nos habla de altura y calor. Cuando lo leáis, en la parte 5, veréis que los 4 capítulos están fuertemente relacionados, aunque para mí el capítulo fundamental y alrededor del cual giran los demás es el de monitorización y control de la carga. ¿Por qué? Porque al final todo lo que nosotros hagamos, podemos decirlo, se resume en carga, más o menos carga, tanto física, como hemos dicho, biomecánica, tanto psicológica.
Así que os invito a leer con atención este capítulo y ver qué relación tienen con todo lo demás. En la parte 6, los autores hacen consideraciones especiales. ¿Qué quiere decir? Pues 3 capítulos sobre algunas condiciones, como por ejemplo el desarrollo atlético en atletas jóvenes. Es decir, cada vez más los niños se especializan antes y esto va a llevar ante factores de riesgo muy grande que pueden provocar lesiones o incluso abandono deportivo en estos niños. ¿Por qué? Porque en lo último tiempo hay más competiciones en edades juveniles y esto ha hecho sí que desde el punto de vista técnico-táctico haya evolucionado mucho las canteras. Sin embargo, desde el punto de preparación física todavía existen muchas controversias, muchos debates, y esto hace sí que los jóvenes, los niños, los adolescentes no estén preparados físicamente para soportar esas cargas de trabajo. Y esto por un lado supone un rendimiento menor, por otro lado supone una especialización precoz y por otro lado aumenta el riesgo de lesión en esos deportistas. Y como hemos dicho, lo que peor puede pasar, un abandono de la actividad física y deportiva de estos niños, con todo lo que eso puede conllevar luego para su salud física y mental. Otro apartado muy interesante, otro capítulo muy interesante en esa parte del libro, el entrenamiento en mujeres. Nos plantean algunas preguntas como ¿deberíamos entrenar igual en hombre y mujer? ¿Y qué factor deberíamos tener en cuenta para disminuir el riesgo de lesiones en mujeres deportistas? Todas estas preguntas encuentran respuesta en dichos capítulos. Y finalmente el último capítulo de esta última parte del libro habla de los viajes y su efecto en los deportistas. Es decir, que no va a analizar como aquellos deportistas que viajan mucho, que cogen aviones cada 2 o 3 días, como pueden ser jugadores de NBA o incluso equipos de fútbol de primera, y cómo estos viajes pueden estar afectando las lesiones y las enfermedades que tienen. Dentro de ese capítulo luego nos proporciona los autores la base para recomendaciones prácticas para los atletas, entrenadores y personal de soporte de rendimiento que se pueden aplicar en unas variedades bastante grandes de deporte. Así que llegamos a la parte final de este podcast, la parte para mí más interesante. ¿Por qué? Porque el libro, al final, lo ideal es que lo leáis. Lo leáis y entendáis todo lo que quiere transmitir los autores en los diferentes capítulos. Pero nos vamos ahora a las aplicaciones prácticas, es decir, pequeños ejercicios que yo os voy a proponer o voy a mandar y quien quiera lo haga, pero que no van a permitir llevar a la práctica todos esos conocimientos que nos puede dar ese libro. Si ya lo habéis leído, pues intentar llevar a la práctica esos 3 puntos que voy a proponer. Primero, la valoración. Una vez analizados todos los factores de riesgo de tu cliente deportista, vas a buscar en la literatura científica los test más válidos y más fiable para evaluar dichos factores. Una vez que he encontrado esos tests, que es en la primera parte, la búsqueda, si ya tenemos esos tests y ya nosotros solemos pasar tests que son válidos y fiables, pasamos esos tests, ¿vale? Que ya seguramente habéis pasado muchos tests. Pasamos esos tests, apuntamos los resultados de cada uno de los tests e intentamos relacionar los resultados de uno con otros. ¿Qué quiero decir con esto? Pues imaginamos que pasamos un test de sentadillas, ¿vale? Para ver cómo hace la sentadilla una persona. Bueno, y vemos que no la hace muy bien, que se produce un valgo dinámico de rodilla, o que flexiona mucho la columna lumbar, que hiperextiende la cervical, y otras compensaciones que podéis imaginar, ¿no? O que rota más hacia una pierna, flexiona más una pierna que otra. Bueno, es un test. Luego pasaríamos, por ejemplo, test de movilidad de tobillo, test de movilidad de rodilla, test de movilidad de cadera, test de movilidad de columna. Y veríamos si encontramos relación entre las deficiencias entre esos test más analíticos y la sentadilla. Incluso luego podemos pasar test de salto, ver cómo salta esa persona, test de sprint y ver cómo se relaciona esa altura del salto, ver cómo se relaciona con la sentadilla sin peso y cómo eso se relaciona con los test analíticos. De ahí, si veréis, vamos relacionando todos, muchas cosas se van a repetir, muchos factores de riesgo se van a repetir, y de ahí encontraréis 3 o 4 objetivos a trabajar dentro de una sesión. Esa deficiencia habrá que entrenarla para reducir los factores de riesgo que nos llevan a la lesión. Entonces, esa es la segunda parte, pasar los test y relacionar todos esos test que hemos pasado. Si hemos pasado una batería de 10 test, pues intentar relacionar unos con otros y quedarnos con 2 o 3 objetivos a trabajar. Finalmente, la tercera práctica que os propongo, una vez que ya hemos diseñado esos 3 objetivos,
que pueden ser objetivos todo a trabajar en una primera sesión o objetivos a trabajar a lo largo de toda la redactación. Entonces me propongo objetivos a corto, medio y largo plazo. Tercera práctica entonces será determinar los criterios de progresión. Entonces nos basamos tanto en la literatura científica como en nuestras experiencias y la evolución del cliente para diseñar objetivos simples, criterios simples y posiblemente cuantificables para pasar de una fase a otra. Como por ejemplo, cuando no tenga dolor en flexionar la rodilla, imaginamos para una lesión de rodilla, y tenga una fuerza en la extensión de rodilla igual al 80% de la otra pierna, cuando tenga una movilidad de tobillo igual al tobillo de la pierna no lesionada, cuando pueda hacer una marcha sin dolor y sin ningún tipo de compensación, pasaríamos por ejemplo a la fase 2 de nuestra redactación. Cuando pueda hacer un salto de tantas alturas o que pueda hacer un movimiento determinado, pues pasamos a la fase 3 y así pues 3 o 4 fases hasta la vuelta a la competición. Así que os recuerdo, tres prácticas, 3 ejercicios os mando. Una valoración, buscar aquellos test más válidos y fiables para poder evaluar los factores de riesgo de nuestro cliente, de nuestro deportista lesionado. Valoración 2, que es nuestro segundo ejercicio, donde tenemos que pasar esos test y relacionarlo uno con otro para tener objetivos concretos a trabajar a corto, medio y largo plazo y determinar esos criterios de progresión para pasar de una fase a otra. Así que con eso terminamos el primer podcast. Si os gusta, darle a likes en nuestra plataforma, dejarme algún comentario, alguna reflexión, algunas experiencias que vosotros habéis tenido en vuestras redactaciones o incluso si habéis leído el libro que os ha parecido este libro. Sin más, me despido y nos vemos en el próximo podcast. Te mando un saludo y recuerda, el conocimiento es tu poder y los libros tus armas. Just to look at your face.